Buenas tardes y bienvenidos a la tertulia de la Hora Joven, el espacio en el que los jóvenes alzamos la voz. Demostramos que ha llegado la hora, ha llegado nuestra hora, ha llegado la Hora Joven. En el programa de hoy hablaremos sobre hasta dónde somos capaces de llegar los jóvenes por nuestros ideales y creencias. Pero antes de hablar de todos estos temas, os presento a los compañeros que estarán hoy con nosotros aquí en la mesa. Irene Jorde, buenas tardes. Buenas tardes. Borja Romero, buenas tardes y bienvenido a tu primer programa de la Hora Joven, tu bautismo televisivo. Buenas tardes, Nuria Dolz. Buenas tardes. Y buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Actualmente parece que solo hay unos ideales o caminos marcados por la sociedad. Estos caminos parecen ser que los que hay que seguir y encajar en estos, si no, estás un poco fuera de juego, ¿no? ¿Pensáis que esto está cambiando? ¿Somos lo suficientemente fuertes como para escoger nuestro propio camino? Borja. Yo pienso que ahora mismo lo que yo estoy viendo es que sí que es verdad que entre grupos de amigos, por ejemplo, mi experiencia es que muchos de nosotros compartimos los mismos ideales. No sé si eso también tiene, por ejemplo, influencia en las redes sociales, en cuanto a que tú ya no solo estás en contacto con tu grupo de amigos, sino que además estás en contacto con un grupo de gente amplísimo. Y esa gente, al final, te influye y no tienes ya ese diferente rango de opciones que tenías antes, sino que para encajar tienes que ser así para poder incluir, digamos que para poder estar incluido en ese grupo de gente. Nuria, ¿escogemos nuestro propio camino los jóvenes o estamos condicionados? Yo creo que sí. Yo creo que también cada vez tenemos más ganas de tener nuestro propio camino y de elegirlo. Yo, por ejemplo, he podido elegir mi camino sin ningún problema. Yo hice un poco lo que tenía que hacer, haciendo selectividad, metiéndome en una carrera, pero luego me di cuenta de que ese no era mi camino y tuve la opción de elegirlo. Así que yo creo que sí, que cada vez más los jóvenes podemos elegirlos, aunque siempre nos sentimos muy condicionados por lo que nos marca la sociedad y por cómo tenemos que ser para encajar. Pero sí, yo creo que sí. Yo voy a disentir un poco. Es cierto que las redes sociales facilitan, ¿no?, que pues, podamos intercambiar opiniones y que tengamos unos ideales más firmes, pero yo creo que tanto por parte de las instituciones como parte de las muchas películas, muchos anuncios, muchas series, nos dicen cómo tenemos que ser, nos dicen cómo tenemos que ser los jóvenes, nos dicen cómo tenemos que vivir, qué imagen tenemos que dar, pero la realidad no tiene nada que ver con eso. O sea, hace poco salió una campaña de un anuncio de publicidad que me pareció muy bueno, en la que habla de la realidad de los jóvenes y no es la realidad que muestran. Cuando tú compartes casa hasta los 30 años, siempre usan una palabra bonita, cohousing. Cuando tienes un trabajo temporal, ahora se llama trabajo fijo discontinuo. Bueno, una maravilla del ministerio. Luego, cuando lo que haces es alquilar un espacio con oficinas con otras empresas, eso lo llamamos coworking. ¿Por qué? Porque no tienes dinero para poder alquilar una oficina. Entonces, yo creo que aquí hay un camino que marca las instituciones y luego un pequeño grupo de jóvenes que quieren marcar la diferencia. Irene, nuestra pensativa, nuestra pensadora, ¿escogemos nuestro camino o no? Y añadiendo un poco más a la pregunta, no sé, hemos visto antes a Edgar Tena, numerario de barrio, que ha escogido un camino muy importante, ¿no?, en su vida y esa entrega a Dios y a los demás, que es muy importante y hablaremos un pelín más de eso profundamente adelante, pero ese coraje también es importante, ¿no?, poder elegir cada uno el camino que le dé la gana hacia donde le dé la gana, ¿no, Irene? Sí, a ver, al final, bueno, yo siempre lo digo, las personas en general tenemos diferentes tipos de condicionamiento. El primero, el social, somos personas, que no nos engañen, interdependientes, no podemos desarrollarnos plenamente fuera de un contexto social. Entonces, primero dependemos de una sociedad, luego dependemos de los factores materiales en los que nos hemos criado y que de alguna manera determinan nuestro carácter o a lo que pretendemos llegar a aspirar. Y luego, evidentemente, no determinan, pero sí influyen las personas de las que nos decidimos rodear. Entonces, coraje, bueno, pues esto es como todo. Habrá personas que tengan coraje y que se atrevan a desviarse un poco del camino que se supone que nos han marcado y personas que no. O sea, aquí creo que también hay que ser muy conscientes del esfuerzo en que consiste, por ejemplo, quizá dejarse una carrera y meterse en un grado o quizá decidir no estudiar y ponerse a trabajar, porque igual uno conviene en que no está hecho para estudiar y que está hecho para trabajar, o al revés, que está hecho para estudiar y no para trabajar. Entonces, es que siempre es la misma pregunta, yo creo que no tiene respuesta. ¿Estamos determinados? Bueno, hay cosas que nos influyen y otras que nos determinan.
y ahí cada cual que haga el trabajo personal de identificar qué quiere hacer con ello. Y en tu sección Filosofía con Irene, ¿qué nos diría un gran filósofo de la historia? Bueno, es que en esto de la determinación antropológica hay muchas ideas, pero básicamente se divide en dos grupos. Los filósofos que sí que piensan que estamos determinados por X cosas y otros que consideran la vida humana como una tabula rasa, es decir, nacemos sin determinar y cada cual se determina conforme va madurando y va creciendo. Pero bueno, dentro de todas estas respuestas, los existencialistas, por ejemplo, explican que el sentido de la existencia de cada cual lo tiene que descubrir cada cual y que no existe un sentido determinado, sino que al que a cada uno le haga feliz o al que cada uno le parezca conveniente, pues ese es. Entonces... Perfecto. ¿Qué factores pensáis entonces que nos pueden ayudar a ser más fuertes en esta sociedad tan difícil o tan polarizada? Bueno, yo creo que Irene también lo ha dicho un poco por ahí, ¿no? Un poco ahí entrecomillado, pero yo creo que el esfuerzo es uno de los factores más importantes. Luego tienes dónde enfocarte, si en el trabajo, en el estudio, donde más destaques, no por lo que la sociedad te imponga. Escuchamos, no, tienes que estudiar educación secundaria obligatoria, bachillerato y luego tienes que ir a la universidad. No tiene por qué, hay muchos caminos, hay gente que vale para estudiar y gente que vale para trabajar y gente que vale para las dos. Entonces yo creo que esos factores determinan mucho. Luego, un elemento que pasa muy desapercibido y que por lo menos en lo personal yo agradezco mucho es el deporte. Me parece que es un área de la vida que te enseña mucho y te aporta mucho. Por ejemplo, el deporte te enseña a fracasar, te enseña a levantarte y yo creo que eso es vital, porque si tú te esfuerzas pero no sabes frustrarte, es imposible que puedas crecer como persona y sentirte más libre. Nuria, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que aparte de todo lo que ha dicho Alberto también, la confianza en uno mismo. Yo creo que es importante confiar en uno mismo y confiar en que somos capaces de hacer todo lo que nos propongamos, ¿no? Entonces yo creo que también una cosa muy importante sería la confianza. Luego para mí también sería importante añadir el entorno, un entorno con el que tienes una confianza, el que te puede decir cosas, el que te puede ayudar cuando tú a lo mejor estás en un momento bajo, es súper importante y luego además la persistencia. El empezar un camino que te gusta, que tú sabes que puedes ser bueno en esa materia, tener la persistencia de decir, acabo de empezar, a lo mejor esto no se me está dando bien, pero tengo que continuar y eso acompañado de un entorno que te apoya, creo que normalmente da resultados muy positivos. Y como tú muy bien has dicho, acompañado de cosas como el deporte, fracasas, no pasa nada, te levantas, vuelves a intentarlo. Que es un discurso muy aceptado, que suena cliché, pero al fin y al cabo es la verdad. Normalizar el fracaso. Son cosas que ocurren y no pasa nada. Y con un buen entorno eso se supera. Yo incluso añadiría dos factores, pero que en realidad creo que son uno. El acceso a la información que afortunadamente tenemos a día de hoy y la representación. Es decir, cuando una persona desgraciadamente no se encuentra con un entorno que se pueda adaptar o que pueda promocionar el desarrollo de los ideales de cada cual, creo que afortunadamente vivimos en la era digital en la cual podemos a golpe de clic encontrar información o desinformación, ahí ese es otro tema, pero en cualquier momento. Y aparte yo creo que no sería la única, yo creo, de esta mesa que se ha encontrado en la situación de no saber qué hacer o no saber por qué camino tirar y meterme, pues yo qué sé, en cualquier red social y darme cuenta de que hay personas que tienen situaciones parecidas, que les ha salido bien, otras les han salido mal, pero al final no te acabas encontrando sola, encuentras posibles salidas o posibles caminos que tomar, porque a veces incluso no sabemos ni por dónde, no sabemos por dónde queremos tirar. Entonces yo creo que representación y acceso a la información también es importante. Y como estamos diciendo, vosotros, como hemos visto con Edgar, con Numerario de Barrio, ¿seríais capaces de dar esa visibilización a vuestra vida en plataformas tan famosas que pueda ver todo el mundo? A ver, ahí cada cual, yo creo que es el derecho a la intimidad, hay que respetarlo siempre, entonces yo creo que eso es una decisión propia. Yo en mi propia persona, bueno, ha habido temas en mi vida que sí que he decidido quizá hablarlo en público, porque me parecían importantes y porque a nivel de prevención me parece importante a veces dar la cara. No tienes la obligación de hacerlo, pero si tienes la fuerza o la capacidad, pues creo que me parece importante y es aportar algo a la sociedad. Bueno, pues darle voz a una situación que viven muchas personas y que al final nadie lo cuenta por vergüenza o por falta de, yo qué sé. Pero entonces, ¿plataformas sí o no? Yo sí, pero quien quiera, porque hay un precio a pagar. No, tampoco podemos estar todos ahí, pero claro. también hay que ser consciente de que es un precio que hay que pagar, el exponerse a veces a ciertas... Yo estoy de acuerdo en cuanto a que, al fin y al cabo, es un tema que siempre va a ir precedido de un personalmente. Yo, por ejemplo, personalmente,
a mí no me gusta que la gente sepa lo que pienso de ciertos temas, pero eso ya es mi persona y cada uno es libre de, en cualquier plataforma, tiene el derecho a tener esa plataforma para mostrar su opinión. Luego ya en esa plataforma puede tener más seguidores, menos, porque hay gente que le gusta más, que le gusta menos. Al fin y al cabo eso es la libertad y gracias a Dios existe. Pero yo, por ejemplo, como he dicho antes, personalmente a mí no me gusta que a lo mejor otra persona sepa lo que yo pienso de este tema, pero creo que, por ejemplo, Irene tiene todo el derecho del mundo a, si ya quiere presentar su opinión en esta plataforma, tenerla. Sí, yo creo que es lo que ha dicho Irene, el derecho a la intimidad. Al fin y al cabo uno decide lo que quiere publicar. Muchas veces en las redes sociales yo creo que la juventud y, bueno, en general todo el que usa las redes sociales peca a veces de un excesivo positivismo a la hora de publicar las redes, de todo va bien, pero cuando lo pasas mal, eso no lo publicas o lo publica muy poca gente. Entonces no se llega a ver. Pero también hay una fortaleza, que es donde quería llegar yo, hay una fortaleza detrás de esa persona que está en redes sociales, ¿no? Y que se está enfrentando, como decía Edgar, ¿no? Pues a 60.000 personas o a millones de personas. Por supuesto, se expone y al estar abierto corres ese riesgo. Yo creo que por eso es el derecho a la intimidad. O un mérito. Riesgo También, o mérito. También, claro, si es algo positivo. Pero bueno, siempre para publicar algo positivo siempre va a haber gente dispuesta a escucharlo y aplaudirte. Pero publicando lo negativo podemos reconvertirlo y darle positivo. Seguro que Irene ahí me va a decir algo. Pero a veces hablando de cosas malas o hablando de cosas que la gente desconoce o que la gente no se atreve a decir por redes sociales, estás ayudando a otras personas. A ver, sí, pero también te digo, no hay que caer en... O sea, yo, por ejemplo, no volvería a pasar por lo que pasé para ayudar a alguien. Es egoísta, pero es así. O sea, quiero decir... Sí, no, mi, me refiero mi- que, mi- a mi ver, por ejemplo, experiencia antes no hablábamos de salud mental y hoy en día en redes sociales hay mucha gente que se ha atrevido, Sí. por ejemplo, Dani Martín, a hablar Sí, de sí, salud sí. mental y de que va al Sí, sí. psiquiatra y de que Sí. le ayuda. Claro, pero, Eso es importante. pero el ir al psiquiatra es previo a exponer eso. Tú probablemente le preguntas a Dani Martín si tuviese la opción de volver a caer en lo que cayó, si lo haría para poder ayudar. Y es muy legítimo que te diga que sí, pero son procesos tan duros que yo personalmente no lo volvería a pasar, aunque así no ayudase a No, nadie. pero tu experiencia puede ayudar, es lo que me refiero. Sí, sí, pero insisto. Pero igual como una experiencia Sí, como pero de la me fe, refería- de me refería- matemáticas o de mi carrera o de un Sí, show sí, pero me cooking. refería que en las cosas negativas que le pasan a uno, intentar convertirlas en algo positivo, no te sé dar una respuesta, porque a veces no son positivas, simplemente son la situación en la que te encuentras y tienes que salir de ella por narices. Entonces, bueno... no Pero en sé. verdad tú no intentas que eso sea positivo. Lo estás No. consiguiendo sin quererlo. Bueno, claro, sí, igual es positivo para otras personas, para ti ya Claro, te digo yo a que eso no. me refiero, justamente. Precisamente desde hace no mucho tiempo se ha creado como una especie de corriente en la que pues todo es un buenismo, todo está ahí delante de nosotros, ¿no? Que se busca motivar a los demás y ayudarles a lograr sus metas. Por ejemplo, con frases muy mainstream de no digas que el cielo es el límite cuando hay huellas en la luna y cosas así, ¿no? O como cuando estamos viendo desde la pandemia con el término resiliencia, ¿no? Ahora todo el mundo es resiliente y todo es resiliencia. Entonces, ¿qué pensáis de esta moda del superpositivismo? Rollo Mr... ya sabéis, ¿no? Mr. Tazas, que se ve en las redes. ¿Qué pensáis de todo esto? A ver, yo creo que muchas veces te levantas así un poco torcida y lees alguna frase así más rollo positiva y dices, bueno, pues igual encauzo el día de otra manera. Pero eso te dura 5 segundos. Porque luego dices, es que, ¿de qué me sirve eso? Al final, si lo encauzas es porque realmente tú has querido encauzarlo así, no porque hayas leído esa frase. Entonces yo creo que es un poco relativo y pienso que también es como estereotipado, ¿no? Lees esta frase y tienes que estar bien. No. A mí me sorprende que es curioso porque se demanda, es decir, se demandan todas estas cuentas de muchas aplicaciones que pues suben todas las mañanas, suben un post y en ese post te dicen tienes que ser feliz, levántate, si te caes, vuelve a intentarlo. Pero hay que ver por qué se demanda realmente esto, cuál es la situación. Para mí esto se usa como un refugio, yo creo que es una manera de evadirse de la realidad actual, es decir, vivimos en un mundo rodeado de crisis económica, crisis sociales, estamos viviendo momentos de guerra, pero sin embargo lees el post y dices, todo irá bien, y dices, bueno, pues todo sigue y aquí no pasa nada. Entonces, ¿podríamos decir que es demasiado superficial o realmente puede llegar a calar en las personas? Yo creo que daño como tal no hace. Puede ser positivo. A lo mejor el problema viene cuando de tanto sobreutilizarlo lo conviertes en palabras vacías.
Justamente yo antes he utilizado un cliché, el de este bonismo de si te caes 7 veces, levántate 8. En este caso yo lo decía porque lo siento de verdad. Entonces, es un problema. Si yo a lo mejor esto lo dijera todos los días, lo estaría sobreutilizando. Y esas palabras que yo estoy diciendo ahora, si vengo aquí 5 días y digamos que estos 5 días digo lo mismo, pierde ese sentido y pierde ese valor que yo le estoy dando a esas palabras que yo estoy diciendo. Entonces, como yo creo que va un poco al hilo de lo que tú has dicho, en cuanto a que si yo demando este contenido, ahora mismo es porque lo necesito y a mí digamos que me va a repercutir positivamente. Entonces yo lo valoro de esa forma y está bien, pero a lo mejor de esa sobreutilización ya estaría perdiendo el valor. Entonces creo que es buscar esa línea en la que la propia persona que demanda ese contenido está cómodo. Pero más allá de Pero eso... a veces, por ejemplo, en música, el método Suzuki, lo tenemos que es la repetición. Y a veces, quien no ha aprendido... Yo, por ejemplo, para selectivo, en valenciano hacía muchas faltas y lo que hacía era copiar 100 veces la falta que tenía en el examen del colegio. Pues al final, esa repetición puede convertirse en algo bueno, ¿no? ¿O no? No, sinceramente no había pensado en ese punto de vista y tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que lo estaba enfocando de otra forma, pero sí, o sea, es verdad. Digamos que no me haya puesto yo en esa cara de la moneda. En mi caso nunca me ha hecho falta, afortunadamente, pero si eres una persona que, también lo que decía antes, el entorno es importante, si estás en un entorno en el que no tienes acceso a la información, en el que no te apoya, etc., pues si además lo que ves por redes sociales es contenido negativo, pues todo contenido positivo ayuda en ese sentido. Pues como sabéis, tenemos a nuestro compañero Pablo Arévalo por la zona de Primado Reig y ha ido a preguntar, precisamente antes de profundizar un poquito más en el tema, por ahí, por una zona donde hay gran afluencia de universitarios, de colegios mayores, religiosos o no, sobre nuestro invitado de hoy, sobre Edgar Tena, y ver a ver más o menos cómo vamos a profundizar sobre esto. Pablo, ¿por dónde estás? ¿Cómo va? Pues sí, Jesús, temas muy interesantes en el plató, pero ¿qué pensar de la calle? Para ello nos hemos acercado aquí, a la avenida Primado Reig, entre los colegios de Albalat y la Asunción, para preguntar en tierra de numerarios qué creen los jóvenes que son los numerarios. Vamos a ver. Es una persona que entrega su vida a Dios y a los demás y al final está a disposición de la gente. Es una persona que pertenece al Opus Dei, que básicamente dedica su vida especialmente a lo que es la obra del Opus Dei, ¿no? A ver, tengo una idea, grosso modo, de lo que supone, ¿no? Pero no estás muy informado, sí. No mucho, pero alguna idea tengo. Yo más o menos igual, sí, o sea, sé más o menos lo que es, pero tampoco conozco la figura a profundidad. Chema, ¿crees que se confunde este término con algún concepto negativo? No, yo no creo que sea negativo, simplemente a la gente, a una persona de fuera que no conoce el término y no está muy metido, pues le parece un poco extraño que una persona básicamente dé su vida y su tiempo en ayudar a los demás. Yo creo que no hay una buena concepción del término y debido porque no se expone o no se explica correctamente o a qué se debe con normalidad en nuestra sociedad. No, está claro que hay desconocimiento 100% porque la gente en general no está formada en casi ningún ámbito de la iglesia, pero la gente que de verdad se mueve por los ámbitos en los que movemos nosotros sabe lo que es perfectamente, sabe lo que hace y todo lo que necesita saber sobre él lo sabe. ¿Qué valores crees que definen a un numerario? De los que he conocido, sobre todo se dan mucho a los demás, son piensan mucho en cómo estás y te intentan ofrecer las cosas que necesites. No sé. A ver, la disposición que tiene hacia los demás, esa entrega, muchísima generosidad. ¿Y tenéis algún ejemplo de alguna persona que ayuda a los demás o lo tenéis como persona a seguir, ya sea numerario o no? Si conocéis a alguien a la cual pues sigáis como persona. Bueno, conocemos a una numeraria de nuestro colegio mayor que se llama Maite y bueno, pues podría decirse que refleja estos valores. Yo no tengo una persona por así decirlo, pero sí que admiro la capacidad que tienen de entregarse y de esa paciencia que tienen a la hora de escuchar a la gente, escuchar los problemas y en base a su experiencia intentar ayudar en todo lo que pueda. ¿Crees que hace falta ser creyente para entender la vida de los numerarios, la función de los numerarios?
Desde luego pienso que ayuda. Para mí, que no soy creyente, se me hace raro varias veces. Algunos jóvenes sabían lo que era, otros no tenían ni idea. Pero han habido opiniones de todo tipo y de mil formas. ¿Qué opina la mesa de la hora joven, Jesús? Vamos con la tertulia. Pues aquí en la mesa de la hora joven, Pablo, estamos aquí calando un poco de ideas, la verdad. Pero nos quedamos con una gran idea, o al menos yo me quedo con una idea y ahora paso el balón al resto, ¿no? Hemos visto algo, un mínimo común denominador en toda la gente, ¿no? Y es que al hablar de esto, se repetía mucho la palabra entregarse a los demás, ¿no? Es un poco ese ser vida y darla. Y vamos a hablar un poco sobre esas personas que se dan a los demás, sin esperar nada a cambio, en redes, en la calle, en el colegio, en la universidad o nuestros propios amigos, ¿no? Aquí hablamos de Edgar, ¿no? Que se ha entregado a Dios y intenta y está consiguiendo al menos canalizar esa buena nueva del Evangelio a muchísimas personas, a miles de personas, y esperemos que a millones, Edgar, que te vaya muy bien. Pero hay de todo, ¿no? En este mundo. Entonces, ¿sois fan de esas personas que dedican su vida a los demás? Y ponedme algún ejemplo, vamos a bajar un poco, y bueno, y evidentemente contestadme a Pablo, que si no, luego me va a echar la bronca. Irene, que antes nos ha hablado. A ver, yo soy fan, sí. Quiero decir, me parece que es una labor, o sea, alguien se tiene que ocupar en la sociedad de las personas que necesitan más ayuda. Pero yo como hija, no sé, la persona a la que, bueno, las personas a las que más admiro, porque al final los padres dan su vida o intentan darla por los hijos que tienen en casa. Yo admiro sobre todo a mis padres, ¿no? Me gusta mucho la frase que tiene Residente en uno de sus temas, que dice básicamente que la vida de su madre fue de sus logros y de sus derrotas. Entonces, no sé, la capacidad que tienen algunas personas de ponerse en los zapatos del resto y de hacer su vida para por y los demás, a mí sí que me resultan admirables. Siempre sin perder de vista que para cuidar a los demás también hay que cuidarse a uno mismo, ¿eh? O sea, en la abnegación también tiene que haber un punto de autocuidado y de ser consciente de que si uno no está a punto, el resto, o sea, la gente va a necesitar tanto de ti que como tú no estés bien, puede acabar saliendo un poco rana el asunto. ¿Y qué ejemplo nos pondrías, Irene? Yo a mis padres les admiro mucho. En plan, es un ejemplo un poco estúpido. No, es el mejor ejemplo que podrías haber puesto. En plan, mis padres y sobre todo mi abuela, porque mi abuela, la mujer, pues una matriarca que tiene bajo su, no responsabilidad, pero cuida a muchos familiares y la verdad que lo hace de maravilla, así que ya. Y yo también le envío un beso a la abuela de Irene, que lo sepa usted. Rápidamente ya, el resto vamos a hablar un poco de si somos fan de estas personas, qué opinamos del vídeo y poneremos algún ejemplo de alguna persona que nos haya marcado así en la vida. O institución también. Yo, cortita y al pie, obviamente totalmente a favor de estas personas, cuantas más hayan, mejor. Es una cosa que es muy difícil de ser, porque una persona cuando lo está dando todo por los demás, está dejando de lado muchas cosas y ya no está siendo egoísta. Y todos somos egoístas en cierto sentido. Así que ser de ese tipo de personas es muy complicado, hay que valorarlo y obviamente cuantas más hayan, mejor. Yo en mi caso, en mi entorno, tengo la suerte de tener muchos ejemplos. Mis padres, por ejemplo, son dos muy buenos ejemplos de ello, pero yo quería irme a uno de aquí, de la terreta. Yo siempre pienso en una persona que está en mi falla, que es mi tía Carmen, que es una persona que es increíble. O sea, siempre cuando está en la falla es ¿qué necesitas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y digamos que te embriaga. Es un sentimiento de decir, es que si ella está así con todo el mundo, ¿cómo yo no voy a ayudar en lo que sea? Y es un ambiente muy bueno y es el ambiente que genera una persona que da todo por los demás. Y ya no es lo que esa persona da, sino lo que genera a su alrededor. Entonces, por eso yo, estoy totalmente all in con ese tipo de personas. Nuria. Sí, yo también estoy a tope con ese tipo de personas. Al final son personas que aparcan su vida por un momento para dedicarse a los demás. Y así como un ejemplo, pues, no sé, una de mis profesoras, que al final, aparte de ser profesora, está ahí para todo lo que necesites. Tienes un mal día, tienes un buen día, necesitas algo, necesitas lo otro. O sea, está para todo. Y al final es algo que no entra dentro de sus funciones al 100%. Pero yo la admiro mucho porque aparte de ser tu profesora es que al final se acaba convirtiendo en tu amiga y hace que todo lo que necesites y lo que te haga falta lo tengas. Entonces creo que es admirable también.
Yo voy a ir un poquito más allá de todos familiares y cercanos, que evidentemente los quiero mucho y para mí son siempre súper admirables en mi día a día. Voy a ir un poquito más allá, voy a profundizar y para mí personas que son admirables, por ejemplo, son los misioneros, ¿no? Se van a la otra punta del mundo para dar su vida por los demás, ¿no? Por unos ideales, por una creencia, porque quieren ayudar a esa sociedad a desarrollarse, ¿no? Y estar lejos de toda tu familia, de todo lo que te une, por unos principios y para ayudar a los demás, eso me parece muy admirable. Muy bien, la verdad es que habéis dejado el listón muy alto, ¿eh? Y habéis tocado ahí algún corazoncito. Yo en la editorial voy a ser muy básico, pero vamos a acudir al Papa Francisco, no se puede acudir ahora mismo a la cabeza de la Iglesia, al mismo Pedro. Y como dice el Papa Francisco, ¿no? El amor es lo más importante, porque el amor es el que constantemente alumbra un mundo oscuro. Y hoy en día hace falta ese amor, hace falta ser esa vida, pero saber darla. Y eso es muy importante. Y lo vemos en Edgar, lo vemos en la abuela de Irene, lo vemos en la tía Carmen, lo vemos en la profesora de Nuria, lo vemos en los misioneros y lo vemos en muchísimas personas que nos marcan la vida. Así que muchísimas gracias a Irene, Borja, Nuria y Alberto por estar hoy con nosotros alzando la voz y por estas reflexiones tan interesantes e importantes. Hasta aquí llega el programa de hoy de La Hora Joven. Nos esperamos la semana que viene, el domingo a las 6:30, aquí en la 8 Mediterráneo, en la edición de los jóvenes valencianos. Ya sabéis que nos podéis seguir aquí en las redes sociales @lahorajoventv en Instagram y en Twitter. Y ya nos podéis ver en los programas en diferido en nuestro canal de YouTube de La Hora Joven y en nuestra web de la 8 Mediterráneo. También escucharnos en Spotify, iVoox. Y bueno, hemos abierto canal de TikTok, nosotros también por las redes de TikTok. Hasta pronto y nos vemos.